Bien, el día de hoy vamos a ver la conversión de arreglos de resistencias delta estrella, ¿correcto? ¿Qué se entiende por una configuración delta? Esa configuración delta es la que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Delta, bueno, es como un triángulo, también le dicen triángulo estrella, ¿no? Triángulo. El triángulo ustedes lo ven entre los puntos A, B y C. Tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Por otro lado, entre los mismos bornes A, B y C está la configuración conocida como estrella o también se le dice Y por su forma tradicional. Entonces, si nosotros nos fijamos en la configuración triángulo o delta, es una delta invertida en realidad, y queremos obtener o reducir el sistema de resistencias, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, R1 y R3, considerando, por supuesto, de que en el borne B, ¿no?, hay otra resistencia, en el borne A, digamos que hay otra resistencia, y en el borne C hay otra resistencia. Entonces podemos decir que R1 y R3 no están en paralelo, tampoco están en series porque hay un tercer elemento. Que R1 y R2 no están ni en serie porque hay otro elemento aquí, ni en paralelo. Y R2 con R3 tampoco. Entonces, para la configuración triángulo o delta invertido, ¿sí?, podemos decir que R1, R2 y R3 no están ni en serie ni en paralelo, por tanto no podemos aplicar la relación de conversión o de simplificación a una resistencia equivalente como la que hemos aprendido en clases anteriores. ¿Correcto? Por otro lado, si nosotros tenemos esta configuración que aquí está en el medio, es con una Y, también se le dice estrella, entre los mismos bornes B, A y C, no puedo decir que A y B están en serie porque hay un tercer elemento. C con B o RC con RA no están ninguno de serie y mucho menos en paralelos porque estos bornes no son los mismos. A esto se le dice, por un lado, sistema triángulo y el que está en el centro se le dice un sistema estrella. Oye, también. Entonces, ¿cómo se resuelven cuando tenemos estos casos? ¿Ya? Cuando tenemos estos casos, lo que se puede hacer es mudar de un sistema a otro. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo con las resistencias R1, R2 y R3, convertirlo a un sistema Y o estrella. Y ya no estarían R1, R2 y R3, sino estarían RA, RB y RC. ¿Para qué? Porque si mudamos de triángulo a estrella o Y, ¿ya?, en ese cambio de condiciones ya quizás se podría resolver alguna de las resistencias o varias como serie y paralelo. Por ejemplo, si aquí me puse una resistencia, ¿no?, RA, minúscula RB, ¿no?, y digamos que teníamos un arreglo triángulo, al convertirlo en Y, si ya se fijan, esta RB con esta RA ya estarían en serie y sí se podrían sumar. Esta RB con esta RA ya estarían en serie, al ya no aparecer el triángulo, sino la Y, podrían ahora sí resolverse. Entonces, la idea es que cuando tengamos uno u otro sistema, hay que buscar la forma de convertir uno en el otro o viceversa, para facilitar esto de serie paralelo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver las reglas de conversión. La primera es, vamos a convertir el triángulo, esta que está afuera, que tiene resistencias R1, R2 y R3, y lo vamos a convertir a una estrella, o Y también se le dice, donde ya no va a haber R1, R2 y R3, sino RA, RB y RC. ¿Y cómo sería eso? Los bordes no cambian, ojo, sigue siendo borne A, B y C. RA sería esta de acá, vamos a ponerle en rojo, esta RA. ¿Cómo se obtiene? Esta RA es el producto de las dos resistencias originales, R1 por R3, producto, sobre la suma de las tres resistencias, R1 más R2 más R3. Si se entiende, repito, RA es el producto de R1 por R3, las dos resistencias que están en el mismo borne, el de RA, sobre la suma de los tres. Por lo tanto, si yo me fijo en RB,
RB sería el producto de las resistencias que están en el mismo borne B, sería R1 por R2 sobre la suma de los tres. Esto es lo que vemos aquí. Y RC, vamos a tener, sería el producto de R2 por R3, como ya lo habrán intuido, sobre la suma de los tres. Entonces, si yo encuentro estas razones, podré convertir el triángulo en una Y. ¿Está claro? Repito, si quiero encontrar RA, el producto de las dos resistencias que lo forman sobre la suma del total, ¿no? Igual RB, R1 por R2 sobre la suma de los tres, RC, R3 por R2 sobre la suma de los tres. ¿Correcto? O sea, no importa en qué posición esté RA, RB o RC, o R1, R2 y R3. Lo que tenemos que recordar siempre es que es el producto de las resistencias que forman esta resistencia que vamos a determinar, ¿no? Estén en el mismo borde sobre la suma de los tres. ¿Listo? Muy bien. La otra posibilidad es convertir a la inversa. Vamos a convertir la estrella, la que está en el medio, adentro, RA, RB y RC, conocidas, y la vamos a convertir a, por supuesto, a triángulo o delta. O sea, inicialmente en nuestro circuito había RA, RB y RC, y vamos a encontrar una R1, R2 y R3. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento inverso? Si yo tengo RA, RB y RC, ¿cómo encuentro R1, R2 y R3? Aquí está la regla. R1, esta de acá, es el producto combinado de A2 por pares de las tres resistencias que están acá. Como son tres, solo hay tres combinaciones posibles, ¿no? RA por RB, RA por RC y RB por RC. Eso va a estar acá en el numerador. Y para las tres resistencias, son lo mismo, ¿no? RA por RB, RB por RC y RC por RA. No hay más combinaciones posibles. En el numerador se repite para las tres. Ahora, y se divide, en el caso de R1, se divide, perdón, sí, pues, para R1 se divide entre la resistencia que no es común a R1. Por ejemplo, R1, en uno de sus bornes, está RA, y en el otro está RB conectado, pero no está conectado a R1, RC. Así que se divide R1 entre la resistencia que no comparte el mismo borne que R1, entre RC. Lo mismo para R2, ¿no? Igual. RA por RB, RB por RC, RC por RA, ¿sobre quién sería este caso? Sobre la resistencia que no comparte con R2 el mismo borne, la opuesta. Y lo mismo para R3. Lo mismo, RA por RB, RB por RC y RC por RA entre la resistencia, digamos, opuesta, la que no tiene el mismo borne. La idea de esto no es aprender exactamente quién es RA, RB y RC, RA, etc., sino es la posición de las resistencias que se están presentando en cada situación. ¿Listo? Entonces veamos el siguiente ejemplo. Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y D del circuito. Ahí está nuestra solución. Vamos a confirmarla. Entonces, para resolverlo, primero hay que analizar qué cosa está en serie y qué cosa está en paralelo, ¿no? Tenemos R1, R2, R3, R4, R5. Si observan, R1 y R2, R1 y R2 no están en serie porque hay un tercer punto aquí. R4, R2 y R5 tampoco. En paralelo, ninguna, porque no tienen ambos extremos unidos. En serie, no se ve ni en serie ni en paralelo. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer nuestra otra opción, convertir estrella en delta o delta en estrella. En general, ustedes van a ver una estrella cuando vean un punto, un nodo común, y tengan tres ramas. Es como una Y, con sus resistencias, por supuesto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo varias Ys. En B hay tres ramas, aunque se ven así, ¿no? Más bien. Es lo mismo, ¿no? Bueno, no es una Y, es como una estrella, ¿no? ¿Sí? A esta se puede convertir en un triángulo.
Donde también veo otra rama, también veo en C. ¿No? Ahora, lo más obvio es ver triángulos, ¿no? Veo un triángulo ABC o el triángulo CBD. Cualquiera de los dos hay que trabajar para resolver. Entonces, la idea es convertirlo de una forma a otra para ver si ahora sí están en serie o en paralelo. Voy a agrandar mi figura para poder analizarlo con más cuidado. Miren aquí, entonces lo obvio es que acá tengo, voy a tomar el triángulo de arriba, ABC, entonces lo convertiría en lo siguiente. Convertiría en una resistencia aquí, otra acá, y una tercera aquí. Le vamos a llamar RA, un poco más. Vamos a llamarla RA, vamos a llamarla cualquier nombre, en realidad no es RB y RC. Entonces, cuando haga esto, van a desaparecer estas resistencias. Van a desaparecer estas tres. Observen, si desaparecen estas tres, esta RC que hallemos ya va a estar en serie con la R5. La RB que hallemos va a estar en serie con la R4. Y esas ya se van a poder resolver. Entonces, ahí de alguna forma convertir este triángulo en estrella o Y nos va a dar la facilidad de poder desentrañar el problema. Ya se puede simplificar, ya se puede avanzar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a convertir, decimos, convertimos el triángulo ABC, ABC en estrella. O en estrella o Y, como lo quieran llamar. ¿No? O Y. Entonces vamos a encontrar R1, RA, RB y RC. ¿Dónde? ¿No? RA. ¿Se acuerdan cómo es la conversión? Quiero convertir de triángulo a estrella. ¿Cuál es la relación? ¿Se acuerdan? Eh, a ver. Aquí. ¿Se acuerdan? Conversión de triángulo a estrella. ¿Sí? De triángulo a estrella, ¿qué pasa? Es el producto de las dos resistencias que tienen el mismo borde sobre la suma de los tres. ¿Correcto? Entonces vamos a ese caso. Le decimos, vamos a hallar RA, sería el producto de estas dos, vamos a ponerlo en verde, de esta de aquí, de esta por esta, sobre la suma de las tres. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar 2 ohmios por 4 ohmios sobre la suma de 2 ohmios más 4 ohmios más 6 ohmios. Esto es 8 sobre 10, 12. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da aquí? Simplificamos. Mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3. 2 tercios. ¿Correcto? Entonces, 2 tercios de ohmios. Creen que la unidad también es correcta, ¿no? Porque acá abajo va a quedar ohmios y aquí ohmios al cuadrado se simplifican, quedan ohmios. Hallamos RB, la misma lógica. RB es esta de acá, es el producto de las dos resistencias que la forman, sería 2 por 6, 2 por 6, sobre la suma de los tres, que es 6 más 4, 10 y 2, 12. Y queda ohmios, por supuesto.
Esto es 12 entre 12, un ohmio. ¿No? Repetimos, 2 por 6, 12. Entonces sobre la suma, es 12 también, un ohmio. RC sería este 4 por 6. 4 por 6 sobre la suma que sigue siendo 12 ohmios. 4 por 6 es 24 entre 12. Esto me va a dar 2 ohmios, ¿correcto? Entonces nuestro sistema va a quedar de la siguiente manera. Vamos a avanzar hacia abajo. Vamos a rehacer nuestra gráfica. A cómo estaría quedando una vez resuelto. Nos estaría dando lo siguiente. El borne A, acá, A está aquí, y ya no va a haber R2 ni R4, o perdón, ni 2 ohmios, ni 4, ni 6. En ese lugar lo voy a hacer con rojo para que nos demos cuenta. Estaría la resistencia RA, que es 2 tercios, 2 tercios. Estaría RB, que sería un ohmio, y RC, vamos a ponerlo acá, que es 2 ohmios. Este es el extremo B, este es el extremo o el nodo C. Todo lo demás sigue tal cual estaba en el origen. Lo voy a escribir así. Una resistencia que es R5, de 4 ohmios, y la otra es R4, que es de 5 ohmios. Bueno, todos son ohmios. Es el nodo D. Bueno, estos son los terminales A y D que deben quedar al final. Como dice ayer, la resistencia equivalente entre A y D nunca van a desaparecer. Como ven, ahora tenemos un arreglo más amigable. Aquí ya no hay en C, ya no hay una tercera rama, así que esto es obviamente en serie. Y también está en serie. Entonces vamos a trabajar diciendo resistencia equivalente 1, vamos a decir. Esta de acá sería 1 más 5, 6 ohmios. La otra resistencia equivalente 2, que es igual a 2 más 4. 2 más 4, 6 ohmios, ¿no? Entonces esto se simplifica, va bajando, y nuestro sistema ya va tomando forma. Bueno, aquí solo bastó una conversión de triángulo a estrella para desentrañar el problema. A veces hay que hacer más de una conversión, ¿no? Se hace tantas veces sea necesario para que sea fácil o de alguna forma desenredar el sistema, ¿no? Entonces tenemos aquí, nos ha quedado RA igual a 2 tercios. Aquí, por un lado, ya no está ni RB ni R4, sino tenemos R equivalente 1. Vamos a ponerlo así. Y por el otro lado también. R equivalente 1, que es 6 ohmios. Ambos son 6 ohmios, ¿no? Y R equivalente 2, también de 6 ohmios, ¿no? ¿Listo?
Están los terminales A y D. Están en paralelo. En paralelo vamos a poner una R equivalente 3, que es igual a la suma de un sexto más un sexto a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces 2 sextos invertido 6 medios, 3 ohmios, ¿no es cierto? Entonces esta es la resistencia equivalente 3, la cual nos queda con RA. RA es 2 tercios de ohmio. Nuestra resistencia equivalente 3 es 3 ohmios. Ya que están en series, nuestra resistencia, esto va a quedar con una sola resistencia entre los bordes A y D, ¿no? O A y D acá también. Una única resistencia que va a ser igual a la suma, ¿no? Resistencia equivalente 4, que va a ser igual a la suma de 2 tercios más 3. Es decir, ¿cuánto nos queda ahí? 2 tercios más factor común, ¿no? 3 por 3, 9. 2 más 9, 11 tercios. ¿Correcto? Entonces, 11 tercios, ¿cuánto es? 3 puntos y algo, ¿no? Es 3.66. Aquí creo que tengo una calculadora. Entonces, 11 entre 3, 3.66, bueno, 3.67 en realidad, ¿no? Redondeo. 3, por acá, 3, 3,60, 67, ¿no? Entonces, y esa es nuestra respuesta final, ¿no? 3.67. Igual que nuestro resultado. Bien, tenemos aquí un circuito de 3 mallas. Ya tenemos las corrientes aquí, corriente aquí, aquí. Vamos a colocar otros amperímetros más para poder eh, completar las corrientes conocidas. ¿Ya? Vamos a colocar un amperímetro. Vamos a invertirlo, creo, porque está volteado el sentido de nuestra corriente. ¿Sí? Una corriente de 1.5 amperios. Vamos a también a poner otro amperímetro acá. ¿Sí? Recordando el ejercicio pasado, exactamente, teníamos en total 6 intensidades de corriente, ¿no? Y las estamos midiendo a continuación. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser como si yo tengo las corrientes, como tengo las corrientes, puedo averiguar las diferencias de potencial en cada resistencia, o sea, la tensión que cae en cada resistencia. Pero digamos que quiero medir el voltaje entre dos puntos que no sean cercanos. ¿Ya? Vamos a tomar esto y vamos a buscar dos puntos cualquiera. Vamos a usar para esto nuestra pizarra. Vamos a armar una nueva página. Vamos a colocar acá nuestro
nuestro caso. Y vamos a decir, aquí, en términos de pregunta, ¿cuál sería la tensión entre los bornes? Vamos a alargar esto acá. A y B del circuito. ¿Correcto? Para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito más nuestra imagen. ¿Ya? Y vamos a seleccionar cualquier punto como A y cualquier punto como B. Por ejemplo, voy a decir que este de aquí es A, el borne A, y el borne B, digamos que sea este. Entonces, esta es una pregunta adicional de análisis de circuitos, es decir, ¿cuál es la tensión entre el borne A y el borne B? Es decir, si yo agarro un voltímetro y con sus dos puntas coloco una punta en A y otra en B, quisiera saber qué voltaje marca el voltímetro. Esa es otra forma de preguntarlo. Es decir, cuál es la tensión entre estos bornes o la diferencia potencial entre los bornes. Para esto se hace uso del teorema de la trayectoria. Vamos a cerrar esto. Teorema de la trayectoria. ¿Y qué es el teorema de la trayectoria? Bueno, básicamente el teorema de la trayectoria proviene del método de mallas que hemos estado utilizando para resolver nuestros circuitos. Solo que eh, la diferencia reside en que cuando usamos el método de mallas para resolver, siempre igualamos todo a cero, ¿recuerdan? Hacemos una corriente con su recorrido, sumamos todas las diferencias de potencial y voltajes y lo sumamos y lo igualamos a cero, por supuesto. En cambio, en el caso de la trayectoria, no necesariamente tenemos que agarrar una malla cerrada, sino un recorrido de un punto a otro. ¿Ya? Usa las mismas reglas que para el caso de, del método de mallas, pero no termina igualándose a cero. ¿De cuáles reglas estamos hablando? Estamos hablando de estas reglas de aquí. ¿Recuerdan? Que cuando el recorrido cruce a la fuente de menos a más, se coloca más. Cuando el recorrido cruce a la fuente de más a menos, se coloca menos el voltaje de la fuente. Y si el recorrido y la corriente van en el mismo sentido, se coloca menos I por R, y si van en el sentido opuesto, se coloca más I por R. En general, casi siempre hemos trabajado esta última opción porque es la que nos ofrece menos confusión para no estar cambiando los signos. Pero ahora les voy a decir que cualquiera de las dos, especialmente este otro caso, que es el que no nos gusta que ocurra, es posible de que suceda ahora. Entonces, vamos a hacer esta idea. ¿Cómo pasa el teorema de la trayectoria? Bueno, cuando el circuito es cerrado, por ejemplo, y empiezo en A y termino en A, la suma es cero, porque en realidad en A hay un potencial, ¿sí? Entonces, si empiezo en el potencial en A, sumo todas las diferencias de potencial y termino en A, obviamente la suma es cero. Pero si empiezo en A y no termino en A y termino en B, entonces toda la suma de recorrido es igual al potencial en B. Me explico. Vamos a aclarar esto. Aquí ya tenemos las corrientes. Observen que aquí, en esta parte de acá, si lo agrandamos un poquito, nosotros ya habíamos resuelto este ejercicio, pero vamos a basarnos en las corrientes ya determinadas. O sea, para poder entender este teorema de la trayectoria, de todas maneras tenemos que conocer el sentido y el valor de las corrientes en cada rama. Acá, por ejemplo, aquí en rojo, tenemos una corriente que va hacia la izquierda, que es, vamos a ponerle, no sé, I1,
solo para este caso del ejercicio, y es 725 miliamperios. ¿Ya? Aquí observo el sentido de la corriente y también hay otra corriente hacia acá. Voy a llamar, solo por nombrarla, en este ejercicio, claro, en el ejercicio pasado no tenían los mismos nombres, I2. ¿Ya? Vamos a nombrarlas hacia abajo. Esta va hacia abajo, observen el sentido de las flechitas, ¿cierto? Vamos a llamar I3. Los valores se muestran aquí. Además, tenemos la corriente de acá, I4. Recuerden que son 6 intensidades de corriente, porque si hay ramas distintas. Claro, en el ejercicio nosotros hallamos una I1, I2, I3, y esta era la combinación de 1 con I2, y esta era la combinación de 1 con I3, y esta es la combinación de I2 con I3, ¿correcto? Es lo mismo, ya las tenemos las corrientes. Entonces, ya las tenemos. Igual acá está. La corriente solo estoy poniéndole un nombre cualquiera. Tiene que ser igual al caso del ejercicio integral. Y 5, ya las conozco, se supone. Y me falta esta corriente de acá que va hacia la derecha. Y sube, por supuesto. Esta es la corriente I6. Entonces, ahora sí, me voy al método o al teorema de la trayectoria. Entonces, les decía que por trayectoria se entiende no necesariamente un camino cerrado, no necesariamente un camino cerrado, sino un camino que va de un punto a otro. Nosotros queremos empezar en A y terminar en B. Puedo seguir más de un camino. El camino más obvio es ir en línea recta. Así que voy a recorrer, así que mi recorrido va a ser de A hacia B. Voy a hacer así. Voy a recorrer así. Le voy a poner recorrido. ¿Listo? E inicio escribiendo lo siguiente. En A hay un potencial en A. No diferencia de potencial. Diferencia de potencial se mide entre dos puntos. Nosotros eso es lo que queremos hacer. Si empiezo en el punto A, potencial en A, no sé cuánto es. Y voy a ir avanzando en línea recta por el recorrido hacia B. Entonces me encuentro con la primera resistencia. Observen que el recorrido y la corriente están opuestas. ¿Qué debo colocar acá? ¿Más o menos? Más. Más. Claro, porque normalmente el recorrido iba al favor de la corriente y colocábamos menos, ¿no? Esto sería 31. Bueno, acá ahora es más 30 y 1. Luego reemplazamos el valor de 1, ya lo sabemos, acá está. ¿Ya? Avanzamos, el recorrido de la fuente cruza de menos a más. ¿Qué le coloco? Aquí. Menos. Menos, Más. más. Cuando Más. pasa de menos a más, la fuente solo sigue en el recorrido, entonces, más 10 voltios. 10 voltios. Después, bueno, el amperímetro no cuenta. Aquí, como otra vez I2 y el recorrido están en contra, pues más 20. ¿Cuál es la corriente? I2, por supuesto. ¿Ya? Ya llegué a B. Todo esto que he sumado es igual al potencial en B. ¿Entienden? Potencial en A, más 31, más 10 voltios, más 22, ya llegué, es igual a potencial en B. Si fuese circuito cerrado, en realidad este teorema de la trayectoria es una expresión general del método de Mayes, porque imagínense que yo hubiera seguido yendo hacia abajo, ¿no? Menos 2 y 6, ¿no? Menos 46, más 15, y cuando llega es igual, si llegara en A potencial en A, ¿no? Pero, y BA se despejan, se restan y obviamente queda cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hubiese seguido todo el camino cerrado hasta llegar al borde en A, ¿sí? Simplemente este de acá con este se simplificaba y daba cero, lo que nosotros hemos escrito como el método de Mayes, ¿correcto?
Por supuesto, nunca aparecieron estos porque ya se habían anulado. Pero si no es un camino cerrado, si no es un camino cerrado, no puedo decir que es igual a cero, sino que BA, el potencial en A, más o menos los elementos que están a lo largo de su recorrido, es igual al potencial en B. Entonces se despeja y digo potencial en B menos potencial en A. Esto es una diferencia, ¿no? Diferencia de potenciales entre B y A. Entonces vamos a reemplazar y decimos 30, es 30 ohmios por la corriente I1 que es 0,725, porque es 725 miliamperios, más 10, más 20 por I2, que es 262 miliamperios, o sea, 0,262, ¿no es cierto? Este es nuestro cálculo. Vamos a buscar una calculadora para trabajar acá. Entonces vamos a decir 30 por 30 por 0,725. Ustedes también hagan el cálculo. Esto es 21. 21, ahora acá. Parece que 20, 21,75. Vamos a borrar esto, porque no me deja trabajar muy bien. Ahora sí, 21,75 dijimos, ¿no? Ya, mejor voy a usar la calculadora de mi celular. Más 10, más 20 por 0,262, que es 5,24, es igual a la diferencia de potencial de B menos BA. ¿Alguien ya lo sacó, creo? $36,99, ¿no? Muy bien. Entonces sale 36,99 voltios. Ahora un detalle. Si me sale positivo, quiere decir que el potencial en B, el potencial en B es mayor que el potencial en A, ¿correcto? Como hemos escrito aquí. Entonces, esta es la diferencia potencial entre A y B, ¿sí? O, en otras palabras, quiere decir que el potencial en B es el positivo y el potencial en A sería el negativo. Si me diese negativo aquí, o sea, menos 36,99, sería al revés, que el potencial en A sería el positivo o el mayor y el potencial en B sería el negativo. Vamos a comprobar este valor, 36,99. Eso lo vamos a hacer en nuestro circuito. Y vamos a escoger un voltímetro. Voltímetro aquí. En medidores. Analógico. Y medidores. Vamos a poner voltímetro. Decía nuestro problema que el potencial en B es el positivo y el de A es el negativo. Entonces, vamos a voltearlo así. Vamos a girarlo. Puntito positivo. Y ojo que aquí no me permite cruzarlo en diagonal, solo entre un punto. Así que, a ver cómo lo puedo hacer. Problema, lo voy a acercar un poco más. Basta, así. Es el mismo punto, B y B, no hay otro elemento, así que es el mismo nodo. Aquí, también. 37 voltios. Lo está marcando.
Claro, 36,99 redondeado, 37 voltios. ¿Listo? Ahora, nosotros hemos seguido este recorrido, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo otro camino? Otro camino. Puede ser cualquier camino, cualquier trayectoria me debe dar el mismo valor. Vamos a hacerlo, digamos, vamos a hacer un recorrido en azul. ¿Ya? Vamos a ponerle otras letras acá. Voy a escribir A, B, voy a decir C, D, E. Entonces decimos, similarmente, si tomamos, vamos a hacer esto, el recorrido A, C, D, E, B. Aquí habíamos tomado la trayectoria. Le puse el nombre aquí, A, B, C, D, E, vamos a ponerle F. Digamos que nuestra trayectoria era A, F, B. Y ahora voy a hacer A, C, B. La cosa es que termine en B. Vamos a trabajar un recorrido, ¿sí? Desde A por fuera, ¿no? A, C, D, B. Voy a escribir mi recorrido por fuera, ¿sí? Para compararlo con el sentido de la corriente, ¿no? El recorrido va a ser así, hacia la derecha, por acá, y hacia abajo hasta llegar a B. Ahora estoy buscando el camino más largo, pero la idea es que por cualquier camino me debe dar exactamente lo mismo. Fíjense, en este sentido, I4 y el recorrido van en el mismo sentido, ¿ya? I5 y el recorrido van en el mismo sentido, así que como van el recorrido y la corriente I4, el recorrido y la corriente I5 en el mismo sentido, van a ser menos, ¿no es cierto? Entonces escribimos potencial en A, el recorrido está cruzando de menos a más, así que va más 40 voltios. Acá la corriente, pero acá, bueno, no hay ninguna resistencia, el amperímetro no cuenta, no hay resistencia alguna, solo acá hay resistencia. Y está con I5, entonces I5 y el recorrido está en el mismo sentido, así que se coloca menos 10, el valor de la resistencia, por I5, ¿ya? No hay más resistencias, el amperímetro no cuenta, sigue el recorrido y pasamos de menos a más. De menos a más es más 12 voltios. Y llegamos igual a potencial en B. Aunque pareciera el camino más largo, es el que menos elementos tiene comparado con el anterior. Entonces, voy a decir potencial en B menos el potencial en A. A ver, aquí tenemos, vamos a reemplazar 40 más 2, esto es 52 voltios. Menos 10 por I5, que es 1,50. 1,5. Entonces esto es 10 por 1,5 es 15. 52 menos 15. Lo que buscamos, menos 15, nos da 37 exacto. 37 voltios. El potencial A, B. Y como podrán observar, nos ha salido exactamente lo mismo. Una variación ahí minúscula, ¿no? Igual, puedo tomar un recorrido un poquito más curioso. Puedo ir A, F, D, E, B y nos debe dar lo mismo. Puedo ir A, vamos a llamarlo G y H. Puede ser A, G, H, B y nos va a dar lo mismo. Claro, con la misma reglamentación que hemos venido trabajando hasta ahora, que es la regla de convenciones para las resistencias y para las fuentes, para las baterías, para las pilas, fuentes de fuerza electromotriz. ¿Cierto? Nos va a dar, este es el teorema de la trayectoria. Yo puedo entonces preguntarles, hay el voltaje entre C y H, y ustedes buscan un recorrido, puede ser C, A, F, B, H, puede ser C, A, G, H,
C, D, E, B, H, y les debe dar el mismo camino. Y por supuesto, ya lo hemos podido comprobar, ¿no? Hemos podido comprobar colocando un multímetro entre esos dos terminales. También lo podemos medir por fuera, ¿sí? También se puede medir por fuera. Ese es, estimados estudiantes, el teorema de la trayectoria, que no es otra cosa que una generalización del método de Mayes, ¿no? En el método de Mayes, claro, si empiezo en A y termino en BA, esto se despeja y esto sería cero, ¿no es cierto? Y tendríamos el famoso método que hemos venido trabajando, método de Mayes, en las clases anteriores. Muy bien, ¿alguna consulta, alguna duda aquí? Creo que está claro, ¿no? Ah, me preguntan si tomo de B hacia A. Es lo mismo si yo recorro. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a escribirlo. Nos va a dar, por lógica, el mismo resultado, pero con signo cambiado, ¿no es cierto? Vamos a probarlo ahora. Vamos a escribirlo así. Em, vamos a hacer trayectoria. Trayectoria. Busquemos otra. Voy a ir B, H, G, A. O sea, de B hacia A. B, H, G, A. ¿Listo? Entonces, así que nuestro recorrido, bueno, lo voy a poner en rojo. ¿En qué color lo pongo? En azul, creo yo. Entonces, nuestro recorrido va a ser este de acá, ¿no? Pongo, que no siempre es necesario colocar el recorrido, pero básicamente no, es para ver si está a favor o en contra de la corriente. La corriente I6 es la que gobierna en esa rama y nuestro recorrido está a favor de I6, así que las resistencias son menos. Ya está. Entonces vamos a empezar en B. Digo, potencial en B. Potencial en B. Bajo. Como la corriente I6 también bajaba y está a favor, es menos 2I6. Avanzo, el amperímetro no cuenta, menos 46. Menos 46. Hay una fuente de menos a más 15 voltios. Y esto es igual al potencial en A. Potencial, no diferencia potencial. Entonces digo BA menos BB. Ya despejé. Del otro lado, menos 2 y 6 está acá, 1,24 amperios. Vamos a poner acá. 24 amperios menos 46, o sea, lo mismo, 1,24 amperios más 15 voltios. Entonces, yo creo que podemos sumar las dos resistencias, ¿no? 2 y 40, esto es 42 por 1,24. Ese es 50. Ahora acá, menos, por supuesto, 52,08. ¿Ya? Más 15. ¿No es cierto? O sea, bueno, es menos 52, es una resta en realidad, ¿no? Y me sale, a ver, BA menos BB, me sale 37,08. Ah, hay una ligera diferencia. Ah, me sale menos 37,08. Ese 0,8, ese 99 y ese 37,00 se debe a que estos valores de las corrientes han sido redondeadas en 2 decimales, en 3 decimales, ¿correcto? Y como algunas corrientes son pequeñas, 0,262, pues siempre va a haber una pequeña diferencia, pero en general estamos hablando de menos 37, ¿no? 37,1. Si redondeamos al entero, esto es 37 al entero, 37 al entero, 37, ¿no es cierto? Y menos 37 voltios, ¿no? Entonces, y esto es igual a potencial en A menos potencial en B, que no es otra cosa, el voltaje
porcentaje entre B y A. Si sale negativo, como les decía, quiere decir que A no es mayor que B, sino B es el positivo y A es el negativo. Que como estoy restando A menos B, si me sale negativo, quiere decir que el B es el mayor. Correcto, entonces lo ordena simplemente, como es negativo, entonces lo que estoy hallando es BB menos BA será 37, ¿no? Por despeje siempre, ¿no? Lo pasamos al otro lado y sale así. Es lo mismo que BAB. ¿Correcto? Nos va a salir lo mismo si vamos de ida o de vuelta. Por supuesto, cambia el signo, pero en general la interpretación es la misma para los casos, sin importar el recorrido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que está claro, ¿no? Muy bien.